Más de 100 años después de su publicación, Piense y hágase rico sigue siendo uno de los libros más influyentes de la historia sobre éxito y riqueza. Napoleón Hill dedicó más de 2 décadas a investigar la vida de empresarios, inventores y líderes que alcanzaron logros extraordinarios. ¿Su objetivo? Descubrir el secreto detrás de la riqueza y condensarlo en una fórmula que cualquiera pudiera aplicar. Este libro no habla de suerte ni de fórmulas mágicas. Habla de principios. Principios que si los aplicas con disciplina y determinación, pueden transformar por completo tu manera de pensar y, con ello, tu vida. A lo largo de esta serie vamos a recorrer juntos los 13 principios que Hill descubrió después de estudiar a personajes como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie y muchos otros. Principios que hoy en día siguen vigentes y que miles de personas en todo el mundo han utilizado para alcanzar metas personales, profesionales y financieras. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es teoría vacía. Son ideas prácticas que pueden convertirse en la base de tu éxito. Si quieres resultados diferentes en tu vida, aquí encontrarás un camino probado. Primer principio: el deseo, el punto de partida de toda riqueza. Napoleón Hill abre su serie de principios con una afirmación poderosa: el deseo es el punto de partida de toda riqueza. Esta frase, en apariencia simple, encierra la idea central del libro. Ninguna persona puede alcanzar grandes logros materiales o espirituales sin antes cultivar un deseo ardiente, específico y bien definido. A lo largo de este capítulo, Hill nos enseña que el deseo es más que un simple querer. Querer ser rico, querer tener éxito o querer una vida mejor es algo común. Todos lo quieren. Pero el deseo al que se refiere Hill es una obsesión controlada, un fuego interno que consume pensamientos, guía decisiones y orienta cada acción hacia un objetivo específico. El poder del deseo ardiente. Hill relata la historia de Edwin C. Barnes, un hombre que soñaba con asociarse con Thomas Edison, el famoso inventor. Barnes no tenía dinero, ni contactos, ni estudios destacados. Pero tenía un deseo tan intenso que un día se presentó en el laboratorio de Edison diciendo que quería ser su socio. Al principio, Edison solo le dio un trabajo modesto. Sin embargo, con el tiempo, Barnes demostró tanta determinación y compromiso que, cuando Edison necesitó un socio para comercializar un nuevo invento, eligió a Barnes. La enseñanza es clara: Barnes no solo quería trabajar con Edison, él estaba decidido a hacerlo, no aceptaba otra posibilidad en su mente. Esa diferencia entre un simple deseo superficial y un deseo ardiente fue lo que lo llevó a triunfar. Deseo versus esperanza. Hill hace una distinción importante. La esperanza es pasiva. Una persona puede esperar algo, pero si no está dispuesta a pagar el precio, esa esperanza se desvanece. El deseo ardiente es activo. Es una fuerza que no descansa hasta que se cumple. Ejemplo cotidiano: todos esperan tener libertad financiera, pero pocos están dispuestos a sacrificar ocio, invertir tiempo en aprender o salir de su zona de confort. Solo quienes convierten esa esperanza en deseo ardiente logran avanzar. Los 6 pasos prácticos para cristalizar el deseo. Hill propone un método concreto, casi ritual, para transformar un deseo en realidad. Dice que para que el deseo funcione, debe volverse tangible a través de palabras, planes y acciones. Los pasos son: 1. Define la cantidad exacta de dinero que deseas. No basta con decir quiero ser rico. Debes especificar: quiero $100,000 o quiero ingresos mensuales de $10,000. La mente trabaja mejor con metas claras y cuantificables. 2. Determina exactamente lo que darás a cambio. Nada se obtiene sin ofrecer algo: trabajo, creatividad, tiempo, servicio. Ejemplo: daré mentorías de marketing, crearé contenido educativo y escribiré un libro. 3. Establece una fecha límite. El tiempo fija urgencia y evita la postergación. Ejemplo: lograré este ingreso antes del 31 de diciembre de 2027. 4. Crea un plan definido y comienza de inmediato. No importa si el plan no es perfecto, lo esencial es empezar. El ajuste vendrá en el camino. 5. Escribe una declaración clara. Ejemplo: ganaré $100,000 anuales ofreciendo servicios de asesoría digital antes del 31 de diciembre de 2027. A cambio, brindaré mentorías de alto valor a 100 emprendedores. 6. Lee tu declaración 2 veces al día, en voz alta. Hill enfatiza que debe hacerse por la mañana y por la noche, visualizando la meta como si ya estuviera lograda. Esto graba el deseo en el subconsciente. El deseo como combustible de la fe y la acción. El deseo por sí solo no crea riqueza. Es apenas el punto de partida. Sin embargo, cuando ese deseo se alimenta y se mantiene vivo, se convierte en fe. Y la fe, como veremos en el segundo principio, es lo que genera la certeza de que la meta es alcanzable. Imagina que el deseo es como encender una chispa en una hoguera. Si solo enciendes la chispa y no la alimentas con leña, se apaga. Pero si la cuidas, la hoguera crece hasta convertirse en un fuego imparable.
Así funciona el deseo en la mente humana. Ejemplos históricos del poder del deseo. Henry Ford no era ingeniero, pero su deseo de construir un coche accesible para todos lo impulsó a desafiar la burla de expertos y finalmente revolucionar la industria automotriz. Thomas Edison, su deseo de crear la bombilla eléctrica era tan fuerte que soportó miles de fracasos hasta lograrlo. El mismo Napoleón Hill trabajó durante más de 20 años en la investigación de este libro porque tenía el deseo ardiente de descubrir el secreto de la riqueza. El enemigo del deseo, la duda. Hill advierte que la mayoría de las personas no logra lo que quiere porque su deseo se mezcla con dudas, miedos y excusas. Piensan: quiero ser exitoso, pero no tengo estudios. Quiero dinero, pero no tengo capital. Quiero emprender, pero es demasiado arriesgado. Cada pero mata el deseo. Por eso, Hill insiste en la necesidad de cultivar pensamientos de certeza, incluso cuando no se ven aún los resultados. ¿Cómo convertir tu deseo en fuerza práctica? 1. Crea un tablero de visión con imágenes y frases que representen tu meta. 2. Haz tu declaración escrita y léela con emoción real, no como una simple lectura mecánica. 3. Rodéate de estímulos positivos, música, libros, personas, que mantengan vivo tu deseo. 4. Comprométete públicamente, cuéntale tu meta a alguien de confianza. 5. Revisa tu progreso cada semana y ajusta tu plan si es necesario. Reflexión final sobre el deseo. Hill no habla de un deseo superficial, sino de un deseo que se convierte en obsesión constructiva. Cuando deseas algo con tanta intensidad que no aceptas otra alternativa, tu mente empieza a ver oportunidades donde antes no veía nada. Ese deseo actúa como un imán, atrae personas, ideas y recursos que te acercan a tu meta. Lo que otros llaman suerte muchas veces no es más que el resultado de un deseo ardiente sostenido en el tiempo. En palabras de Hill, el punto de partida de todo logro es el deseo. Mantén esto constantemente en tu mente. El deseo débil trae resultados débiles, así como un pequeño fuego produce poco calor. Segundo principio, la fe o visualización y creencia en la meta. Napoleón Hill afirma que la fe es el elemento esencial que convierte el deseo en realidad. El deseo, como vimos en el primer principio, es el punto de partida de toda riqueza. Sin embargo, por sí solo no tiene poder suficiente. Para que ese deseo se materialice, debe estar respaldado por una fe inquebrantable, es decir, por la convicción profunda de que lo que se busca es posible y de que se alcanzará. Hill describe la fe como un estado mental que puede cultivarse mediante la autosugestión, la repetición y el control consciente de los pensamientos. No la presenta únicamente en un sentido religioso, sino como una fuerza psicológica que determina lo que una persona es capaz de atraer a su vida. La fe como estado mental creado. Según Hill, nadie nace con fe o sin ella. La fe es el resultado de alimentar la mente con pensamientos repetidos y cargados de emoción. Lo que pensamos constantemente termina por convertirse en creencia, y lo que creemos determina nuestras acciones y resultados. Ejemplo. Una persona que repite todos los días: soy malo para los negocios, nunca tendré éxito, terminará creyéndolo. Esa creencia guiará sus decisiones y, efectivamente, saboteará sus oportunidades. En cambio, alguien que se repite: tengo la capacidad de aprender, mejorar y prosperar, genera una fe positiva que lo impulsa a actuar con seguridad, atrayendo mejores resultados. Hill recalca que la mente subconsciente no distingue entre pensamientos verdaderos o falsos, solo recibe lo que repetimos con emoción. Por eso, si queremos cultivar la fe, debemos sembrar pensamientos de éxito, abundancia y confianza. La relación entre deseo, fe y autosugestión. En el sistema de Hill, el deseo es la semilla, pero esa semilla no germina sin agua. La fe es el agua que la hace crecer, y la autosugestión es el proceso de regarla constantemente. Deseo: quiero alcanzar cierta meta. Fe: creo firmemente que es posible y que lo lograré. Autosugestión: repito, visualizo y alimento mi mente con esa creencia hasta que se convierte en hábito mental. Hill sostiene que el poder de la fe se vuelve imparable cuando el deseo y la autosugestión trabajan juntos para impregnar el subconsciente. El poder creativo de la fe. Hill afirma que los pensamientos impregnados de fe se convierten en su equivalente físico. Dicho de otro modo, lo que creemos con suficiente intensidad termina manifestándose en nuestra realidad. Esto no ocurre por magia, sino porque la fe cambia nuestra actitud, nuestro nivel de energía y nuestra disposición a actuar. Una persona con fe se comporta diferente, toma decisiones con seguridad, transmite confianza, persevera más y atrae aliados. Ejemplo histórico: Henry Ford tenía fe en que podía construir un motor V8 de una sola pieza, algo que sus ingenieros consideraban imposible. Les ordenó trabajar hasta lograrlo, y después de meses de intentos fallidos, lo consiguieron. Si Ford no hubiera tenido fe, se habría rendido al primer obstáculo. El efecto contrario, la fe negativa. Hill advierte que la fe funciona tanto en positivo como en negativo.
Así como la fe en el éxito genera riqueza y logros, la fe en el fracaso genera pobreza y limitaciones. Por ejemplo, una persona que siempre dice, yo no sirvo para vender, desarrollará fe en su incapacidad, y actuará con inseguridad cada vez que tenga una oportunidad de negocio. Esa actitud confirmará su creencia inicial. Por eso, Hill insiste en el cuidado del diálogo interno. La mente cree lo que se repite con frecuencia. ¿Cómo desarrollar la fe según Hill? La fe no se obtiene de la noche a la mañana, pero puede cultivarse con disciplina. Hill propone métodos prácticos. 1. Repetición de afirmaciones positivas. Ejemplo, yo soy capaz de lograr mis metas financieras o cada día me acerco más a mi objetivo de independencia económica. La repetición diaria va moldeando las creencias. 2. Visualización con emoción. No basta con leer metas fríamente, hay que verlas en la mente como si ya fueran realidad. Ejemplo, imaginar con detalle la casa que deseas, el estilo de vida que buscas o la empresa que lideras. 3. Emociones fuertes. Hill enfatiza que el subconsciente responde a emociones, no a pensamientos fríos. Leer tu declaración con entusiasmo y sentir gratitud anticipada potencia la fe. 4. Ambiente positivo. Rodearse de personas que creen en ti y evitar la influencia de los pesimistas. Las opiniones ajenas son el enemigo número 1 de la fe. 5. Acción inmediata. La fe se fortalece con resultados, incluso pequeños. Cada paso dado confirma que tu meta es alcanzable. La fe y el dinero. Hill fue claro, para ganar dinero necesitas creer que puedes hacerlo. Muchas personas nunca prosperan porque, en el fondo, creen que el dinero es malo, que no lo merecen o que es imposible para ellas. Cambiar esas creencias es vital. Hill aconseja reemplazar pensamientos como: el dinero corrompe por el dinero en manos correctas crea progreso. No tengo suerte por yo mismo creo mi suerte. Ejemplos de aplicación de la fe. Emprendimiento, un emprendedor que lanza su negocio sin fe en sí mismo cerrará al primer fracaso, uno con fe lo intentará hasta que funcione. Salud, pacientes que creen en su recuperación responden mejor a los tratamientos, lo que hoy llamamos efecto placebo. Relaciones, las personas que creen en su capacidad de atraer amor y amistad generan seguridad y simpatía que atrae a otros. La fe como antídoto del miedo. En la conclusión del libro, Hill hablará de los 6 miedos básicos que frenan a las personas. Miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. La fe es el remedio natural contra esos miedos. Cuando una persona tiene fe, no paraliza su vida por temor al fracaso, a la opinión de los demás o a los obstáculos. Actúa, confía y avanza. Ejercicio práctico para desarrollar la fe. 1. Escribe tu declaración de meta, cantidad de dinero, fecha, plan. 2. Léela 2 veces al día en voz alta con la mayor emoción posible. 3. Visualiza la escena, imagínate ya viviendo tu meta. Siente la alegría de haberla alcanzado. 4. Repite afirmaciones clave como: o tengo fe absoluta en que lograré mi meta. O mi mente es capaz de crear riqueza. 5. Acciona cada día, da al menos un paso hacia tu meta, por pequeño que sea. Cada acción refuerza la fe. Reflexión final. La fe, según Hill, es el puente entre lo invisible y lo visible. Es la energía que transforma pensamientos en cosas, sueños en realidades y deseos en logros tangibles. Sin fe, el deseo muere como un fuego sin oxígeno. Con fe, el deseo se convierte en un imán que atrae recursos, personas y circunstancias favorables. En palabras de Hill, la fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no pueden ser analizados por la ciencia. Principio 3. La autosugestión, el puente hacia el subconsciente. La autosugestión es uno de los pilares más poderosos en la filosofía de Napoleón Hill. En palabras simples, es el proceso mediante el cual alimentamos nuestra mente subconsciente con pensamientos, imágenes y afirmaciones que moldean nuestra conducta y, eventualmente, nuestra realidad. Hill insiste en que, aunque tengamos deseos intensos y fe en que se cumplirán, esos anhelos no se materializarán a menos que logremos impregnar nuestro subconsciente con la idea de que son posibles y que ya nos pertenecen. El mecanismo para lograrlo es la autosugestión. El subconsciente como receptor. El subconsciente no tiene capacidad crítica ni analítica, no distingue entre lo real y lo imaginado, ni entre lo verdadero y lo falso. Simplemente recibe las impresiones que repetidamente se le envían, y trabaja para convertirlas en hechos. Hill explica que la mente consciente es como un guardián que decide qué pensamientos alimentar. Sin embargo, es la mente subconsciente la que realmente moviliza nuestras creencias profundas, emociones y acciones automáticas. Por eso, si dejamos entrar pensamientos de duda, miedo o derrota, nuestro subconsciente también los aceptará y trabajará para confirmarlos en nuestra experiencia diaria. La autosugestión funciona como un puente.
al repetir afirmaciones cargadas de emoción, logramos influir en el subconsciente hasta el punto en que empieza a dirigir nuestros comportamientos de acuerdo con esas ideas. La importancia de la repetición. Un solo pensamiento aislado rara vez tiene poder suficiente para penetrar en el subconsciente. La clave está en la repetición constante y persistente. Al igual que una gota de agua puede perforar la piedra con el tiempo, una idea repetida cada día logra abrirse camino en nuestra mente profunda. Hill enfatiza que no basta con repetir frases de manera mecánica. Es indispensable acompañarlas de emoción y visualización vívida. De este modo, la mente subconsciente recibe la instrucción como algo real, cargado de energía, y actúa en consecuencia. Un ejemplo, una persona que cada día repite con convicción «estoy construyendo una fortuna legítima que me dará libertad» y lo visualiza con entusiasmo, comienza a programar su subconsciente. Este, a su vez, genera ideas, impulsa hábitos y crea una fuerza de atracción hacia circunstancias alineadas con esa afirmación. ¿Cómo practicar la autosugestión? Hill propone un método estructurado para aplicar la autosugestión. 1. Escribir la meta clara, redactar en una hoja la cantidad exacta de dinero que deseas, el plazo en que lo conseguirás y que ofrecerás a cambio de esa riqueza. 2. Repetirlo diariamente, leer esta declaración en voz alta al menos 2 veces al día, por la mañana al despertar y por la noche antes de dormir. 3. Visualizar el resultado. Al leer la afirmación, cerrar los ojos e imaginar de manera vívida que ya se ha cumplido la meta. Sentir la emoción de poseerlo. 4. Cargarlo de fe. Pronunciar las palabras con convicción y emoción, no de manera automática. 5. Persistir. Repetir este proceso día tras día hasta que el subconsciente acepte el deseo como una realidad inevitable. Este procedimiento convierte a la autosugestión en una disciplina mental que transforma pensamientos en creencias, y creencias en hechos. El poder de las palabras y pensamientos dominantes. Hill señala que todo ser humano vive bajo la influencia de sus pensamientos dominantes. Estos pensamientos, reforzados a través de la autosugestión, terminan moldeando el carácter, la actitud y las acciones. Si un individuo permite que la duda y el miedo sean sus pensamientos más frecuentes, la autosugestión trabaja en su contra. El subconsciente aceptará esas ideas y saboteará sus intentos de avanzar. Por el contrario, quien conscientemente utiliza la autosugestión para reforzar la confianza, la determinación y la abundancia, crea un círculo virtuoso en el que cada día se fortalece la creencia en que su éxito es inevitable. La ciencia detrás del proceso. Aunque Hill escribió su obra en 1937, muchos descubrimientos actuales en neurociencia respaldan sus planteamientos. El subconsciente puede entenderse hoy como la suma de redes neuronales y patrones automáticos de conducta que se consolidan mediante la repetición. Cada vez que repetimos una afirmación con emoción, reforzamos conexiones neuronales relacionadas con esa idea. Con el tiempo, se vuelven caminos predominantes en el cerebro, influyendo en cómo percibimos la realidad y cómo respondemos a ella. Este proceso es la base de técnicas modernas como la programación neurolingüística, PNL, la visualización creativa o incluso los entrenamientos de alto rendimiento en el deporte. Ejemplo práctico. Imaginemos a una persona que desea convertirse en conferencista reconocido. Sin autosugestión, probablemente se enfrente al miedo escénico, a la duda sobre sus capacidades o a la creencia de que no es posible vivir de esa profesión. Pero si cada día repite, soy un comunicador poderoso, mi voz inspira y transforma vidas, y cada escenario que piso me acerca a mi propósito, mientras visualiza salas llenas y siente la emoción de ser escuchado, con el tiempo su subconsciente comenzará a aceptar esa identidad. Los resultados se manifestarán en forma de mayor confianza al hablar, oportunidades inesperadas y una actitud de apertura hacia el aprendizaje y la mejora. Obstáculos y errores comunes. Hay 2 grandes obstáculos en la práctica de la autosugestión. 1. La falta de persistencia. Muchas personas abandonan al no ver resultados inmediatos, olvidando que la reprogramación mental requiere tiempo. 2. La incredulidad interna. Repetir afirmaciones sin convicción no genera el mismo efecto. La emoción es el combustible indispensable. Hill advierte que no podemos engañar al subconsciente con palabras vacías. Solo cuando realmente sentimos lo que decimos, el proceso se activa de manera efectiva. La autosugestión como estilo de vida. Más allá de la técnica formal, la autosugestión se convierte en un estilo de vida. Cada conversación, cada pensamiento repetido, cada imagen que consumimos, actúa como una forma de sugestión. Por ello, Hill aconseja seleccionar cuidadosamente el entorno, las lecturas, las personas y los mensajes que permitimos entrar en nuestra mente. Vivir en un ambiente cargado de negatividad y dudas es como autosugestionarse en contra. En cambio, rodearse de estímulos positivos, inspiradores y coherentes con la meta acelera la programación mental hacia el éxito. Aplicación práctica. Un ejercicio sencillo consiste en escribir una afirmación diaria relacionada con la meta personal y repetirla frente al espejo cada mañana y cada noche. Por ejemplo,
Cada día me acerco más a mi independencia financiera y disfruto el proceso con energía y confianza. Otro ejercicio es grabar en audio la declaración personal de metas y escucharla repetidamente durante el día, mientras se trabaja o antes de dormir. Esto refuerza la sugestión a nivel auditivo y emocional. Conclusión. La autosugestión es mucho más que repetir frases. Es un proceso consciente de alimentar al subconsciente con pensamientos dominantes cargados de emoción. Al practicarla con persistencia, logramos reprogramar nuestra mente para alinear creencias, emociones y acciones con nuestras metas. Hill nos recuerda que la riqueza, la confianza y el éxito no comienzan en el exterior, sino en el interior de la mente. La autosugestión es el instrumento que convierte deseos en convicciones y convicciones en realidades palpables. Principio 4. El conocimiento especializado, la ventaja decisiva. En Piense y hágase rico, Napoleón Hill diferencia claramente entre dos tipos de conocimiento, el general y el especializado. El conocimiento general puede abarcar cultura, información variada o datos de múltiples disciplinas. Aunque es valioso para la formación personal, Hill afirma que el conocimiento general, por sí solo, raramente conduce a la riqueza. Lo que realmente marca la diferencia en el camino hacia el éxito es el conocimiento especializado, es decir, aquel que se aplica de manera concreta a la solución de problemas, a la creación de valor y a la consecución de objetivos específicos. Conocimiento general vs conocimiento especializado. Hill ofrece un ejemplo contundente. Muchas universidades producen miles de graduados con conocimientos generales cada año. Sin embargo, una gran parte de ellos no logra convertir esos títulos en riqueza ni en éxito financiero. La razón es que la información acumulada, aunque extensa, carece de dirección práctica. El conocimiento especializado, en cambio, consiste en enfocar lo aprendido en un campo o habilidad concreta que puede resolver necesidades específicas del mercado. Por ejemplo, un médico no solo estudia teoría general de la biología, sino que se especializa en un área particular de la medicina, y es esa especialización lo que lo convierte en una figura indispensable. En el mundo de los negocios, quien domina un nicho y sabe aplicar estrategias específicas posee un activo mucho más valioso que quien solo acumula información. La aplicación práctica del conocimiento. Hill subraya que el conocimiento, incluso el especializado, carece de valor hasta que se organiza de manera inteligente y se aplica con un plan definido. El simple hecho de acumular información no garantiza éxito, lo crucial es cómo esa información se convierte en acción productiva. Una persona que sabe mucho de nutrición, pero no utiliza ese conocimiento para desarrollar un servicio, un programa de entrenamiento o un negocio, no logra transformar ese potencial en resultados. En cambio, quien toma ese mismo conocimiento, lo estructura en un plan y lo entrega como solución a un mercado específico, puede generar riqueza y reconocimiento. No es necesario saberlo todo personalmente. Hill introduce aquí un concepto revolucionario. No es necesario que una sola persona posea todo el conocimiento especializado. Basta con saber dónde encontrarlo y cómo organizarlo en un plan útil. De hecho, muchos grandes empresarios no son expertos técnicos en todas las áreas de sus negocios. Su fortaleza está en saber rodearse de especialistas y aprovechar su conocimiento. Henry Ford, por ejemplo, no tenía una educación formal avanzada, pero se convirtió en uno de los industriales más exitosos de la historia porque supo coordinar y utilizar el conocimiento de ingenieros, contadores, diseñadores y administradores. Esto demuestra que el verdadero valor no está en acumular datos, sino en saber cómo dirigir el conocimiento hacia la consecución de un objetivo. La organización del conocimiento. Hill explica que el conocimiento especializado debe organizarse en un plan de acción. Esta organización implica 3 pasos fundamentales. 1. Identificar la meta. ¿Qué quiero lograr con este conocimiento? 2. Recolectar y estructurar la información relevante, reunir datos, métodos y experiencias directamente relacionadas con el objetivo. 3. Aplicar y ajustar, poner en práctica el conocimiento, evaluar los resultados y mejorarlo continuamente. Un ejemplo claro es el de un emprendedor que quiere abrir un restaurante especializado en comida saludable. No basta con tener conocimientos generales de cocina. Debe organizar conocimiento específico sobre nutrición, técnicas culinarias, administración de restaurantes, marketing gastronómico y servicio al cliente. Todo ese conocimiento especializado, aplicado en conjunto, se convierte en la base de un negocio exitoso. ¿Cómo adquirir conocimiento especializado? Hill propone varias fuentes para adquirir este tipo de conocimiento. Experiencia personal y observación directa, aprender practicando, cometiendo errores y corrigiendo sobre la marcha. Educación formal o cursos técnicos, universidades, institutos y programas especializados. Aprendizaje autodidacta, libros, manuales, recursos en línea. Experiencia de otros, contratar expertos, formar un equipo o rodearse de asesores. Lo esencial no es el origen del conocimiento, sino cómo se aprovecha y se aplica. La era de la información y la oportunidad.
Aunque Hill escribió su obra en la década de 1930, sus ideas son aún más relevantes en la actualidad. Vivimos en una época en la que el conocimiento general está al alcance de todos, gracias a Internet. Pero lo que distingue a quienes triunfan es la capacidad de convertir esa avalancha de información en un conocimiento especializado aplicable. Por ejemplo, millones de personas pueden leer sobre finanzas personales en línea. Sin embargo, quien toma esa información, la organiza en un curso práctico adaptado a un mercado específico, por ejemplo, finanzas para freelancers en Latinoamérica, se convierte en un referente con alto potencial de ingresos. El valor del conocimiento especializado en el mercado. En los negocios, el conocimiento especializado se traduce en ventajas competitivas. Quien posee un saber profundo sobre un área difícil de replicar tiene en sus manos un recurso escaso y altamente valorado. Las empresas pagan grandes sumas por consultores que dominan un campo específico, porque reconocen que ese conocimiento puede significar un ahorro millonario o una ganancia extraordinaria. Del mismo modo, un profesional que invierte en su especialización se vuelve más atractivo y cotizado en el mercado laboral. Ejemplo inspirador. Consideremos el caso de Thomas Edison. Aunque Edison no tenía una formación académica extensa, supo reunir a un equipo de especialistas en distintas áreas para materializar sus inventos. El resultado fue la creación de la bombilla eléctrica y de un laboratorio de investigación que transformó al mundo. Edison mismo declaró que no era un genio aislado, sino un coordinador del conocimiento especializado de otros. Este ejemplo ilustra que no se necesita saberlo todo, sino tener la visión para organizar y dirigir el conocimiento hacia la creación de resultados concretos. Aplicación práctica. Hill aconseja que cada persona identifique qué tipo de conocimiento especializado necesita adquirir para alcanzar su meta financiera. Algunas preguntas útiles serían: ¿qué habilidades específicas exige mi objetivo? ¿Qué sé hoy y qué me falta aprender? ¿Puedo adquirirlo por mí mismo o necesito asociarme con alguien que ya lo posea? Un ejercicio práctico consiste en elaborar un plan de aprendizaje continuo, elegir un área clave, buscar los mejores recursos disponibles y comprometerse a estudiar y aplicar ese conocimiento de manera sistemática. Conclusión. El conocimiento especializado es la materia prima del éxito en la filosofía de Napoleón Hill. No se trata de saber mucho sobre todo, sino de dominar lo esencial en un campo y aplicarlo con inteligencia para resolver problemas concretos. La riqueza llega a quienes convierten el conocimiento en acción productiva, y esa acción se basa en una organización consciente de lo aprendido. Hill nos recuerda que el verdadero poder del conocimiento no está en acumularlo, sino en usarlo estratégicamente para transformar la realidad. Principio 5. La imaginación, el taller de la mente. Napoleón Hill afirma que la imaginación es literalmente el taller donde se forjan todos los planes que conducen a la riqueza. Ninguna idea, invento o proyecto puede existir sin haber pasado primero por la facultad de la imaginación. La riqueza material siempre es precedida por una riqueza mental. Hill divide la imaginación en dos formas: la imaginación sintética y la imaginación creativa. Ambas juegan papeles distintos pero complementarios en el camino hacia el éxito. La imaginación sintética. La imaginación sintética consiste en reorganizar viejas ideas, conceptos o planes en nuevas combinaciones. No crea nada nuevo en sentido absoluto, sino que reordena lo que ya existe. La mayoría de los avances en los negocios y la industria provienen de este tipo de imaginación. Por ejemplo, Henry Ford no inventó el automóvil. Los autos ya existían. Lo que hizo fue reorganizar los principios de la producción en masa y aplicarlos a la fabricación de autos, creando así una revolución industrial. Este tipo de imaginación está al alcance de cualquier persona que aprenda a observar y conectar elementos conocidos para generar nuevas aplicaciones. Es especialmente útil para emprendedores y profesionales que buscan resolver problemas prácticos. La imaginación creativa. La imaginación creativa, en cambio, es la facultad mediante la cual se reciben ideas originales, inspiraciones o destellos que parecen surgir de una fuente superior. Hill la describe como el canal de comunicación entre la mente consciente y el subconsciente, e incluso como un punto de conexión con la mente infinita o inteligencia universal. Grandes inventores, artistas y genios han utilizado esta forma de imaginación. Edison, Tesla, Beethoven o Shakespeare manifestaban ideas que parecían provenir de un lugar más allá de lo racional. La imaginación creativa suele despertarse en momentos de gran emoción, como el amor, la fe, el entusiasmo o incluso el sufrimiento. Hill insiste en que, cuando una persona alimenta un deseo ardiente y lo acompaña con fe, abre las puertas de su imaginación creativa y empieza a recibir ideas frescas para concretar sus metas. El papel de la imaginación en la creación de riqueza. Según Hill, las ideas son el verdadero punto de partida de la riqueza. El dinero no es más que un resultado material de un plan bien concebido. Y todo plan nace primero en la imaginación. La historia empresarial ofrece múltiples ejemplos.
Andrew Carnegie construyó su imperio del acero no porque tuviera más capital inicial que otros, sino porque tuvo la imaginación para visualizar nuevas formas de organización y producción. De manera similar, los emprendedores actuales que logran disrumpir industrias no lo hacen necesariamente con más recursos, sino con más creatividad para plantear soluciones novedosas. El vínculo con los demás principios. La imaginación no funciona aislada. Requiere del deseo ardiente, principio 1, para darle dirección, de la fe, principio 2, para sostener la visión, y de la autosugestión, principio 3, para mantener viva la idea en el subconsciente. Además, necesita del conocimiento especializado, principio 4, para nutrirse de materia prima con la que crear nuevas combinaciones. Sin deseo, la imaginación carece de energía. Sin fe, las ideas parecen inalcanzables. Sin conocimiento, la imaginación no tiene recursos para construir. Por eso Hill insiste en que este principio ocupa un lugar central, pero siempre en interacción con los demás. ¿Cómo desarrollar la imaginación? Hill ofrece una advertencia: muchas personas permiten que su imaginación se atrofie porque no la ejercitan. De niños, todos tenemos una imaginación activa y espontánea. Sin embargo, el sistema educativo y la vida cotidiana suelen reprimirla, al enfocarse únicamente en el conocimiento memorístico y en la lógica práctica. Para cultivarla nuevamente, propone varios métodos. 1. Ejercicio constante, plantearse preguntas creativas todos los días, imaginar diferentes soluciones a un mismo problema, ejercitar la mente en escenarios hipotéticos. 2. Lectura e investigación, alimentar la imaginación con material de calidad, nuevas ideas y conocimientos que puedan reorganizarse. 3. Observación consciente, prestar atención a cómo funcionan las cosas en la vida diaria y preguntarse cómo podrían hacerse de otra forma. 4. Silencio y reflexión, reservar momentos de calma, ya que muchas ideas creativas surgen cuando la mente está relajada. 5. Colaboración, intercambiar ideas con otros, ya que la mente humana se estimula al entrar en contacto con diferentes perspectivas. Ejemplo práctico de aplicación. Supongamos que un emprendedor observa el crecimiento del interés por la alimentación saludable. Usando su imaginación sintética, puede combinar conocimientos de nutrición, comercio electrónico y marketing digital para crear un negocio de suscripciones de comida sana a domicilio. Con su imaginación creativa, podría visualizar un modelo innovador que no solo entregue productos, sino que eduque a las personas con planes personalizados y comunidad de apoyo. Esta idea, nacida en su taller mental, puede transformarse en una empresa rentable y con impacto social. Obstáculos a la imaginación. Hill también menciona los peligros de la inacción y el escepticismo. Muchas ideas brillantes se pierden porque las personas no se atreven a confiar en su imaginación, o porque esperan a que alguien más valide sus ocurrencias. La crítica destructiva es otro obstáculo común. Cuando compartimos una idea y recibimos rechazo inmediato, podemos sentirnos tentados a descartarla. Sin embargo, la mayoría de los grandes avances fueron ridiculizados en un inicio. La diferencia estuvo en que quienes los concibieron confiaron en su imaginación y persistieron hasta verlos materializados. Imaginación aplicada al dinero. Hill recuerda que la riqueza no aparece por azar ni únicamente por esfuerzo físico. Aparece cuando una idea organizada se aplica con persistencia. Un plan de negocio sólido, un método innovador de producción, una nueva forma de vender o de distribuir productos. Todo eso surge en la mente antes de manifestarse en el mundo material. La persona que cultiva su imaginación tiene ventaja en cualquier campo, porque siempre podrá generar alternativas en lugar de quedar atrapada en las limitaciones actuales. Ejercicio práctico. Un ejercicio útil inspirado en Hill consiste en escribir todos los días una lista de al menos 10 ideas relacionadas con un objetivo específico. No importa si parecen descabelladas o poco viables. El hábito de producir ideas desarrolla la imaginación, y entre muchas ocurrencias pueden surgir gemas de valor. Otro ejercicio consiste en visualizar con detalle la vida que se desea dentro de 5 o 10 años, cómo se vive, qué se posee, a quién se ayuda. Esa visualización despierta la imaginación creativa y envía señales claras al subconsciente. Conclusión. La imaginación es el taller de la mente y la fuente de toda riqueza. Es la facultad que convierte los deseos en planes y los planes en acciones. Puede ser ejercida en su forma sintética, reorganizando lo conocido, o en su forma creativa, abriendo las puertas a ideas originales que parecen venir de una fuente superior. Hill insiste en que quienes dominan su imaginación y la ejercitan de manera sistemática tienen en sus manos la herramienta más poderosa para alcanzar la riqueza. Porque mientras los recursos materiales son limitados, la capacidad de imaginar nuevas posibilidades es infinita. Principio 6. La planificación organizada, el cristalizador del deseo en acción. Napoleón Hill afirma que ningún deseo, por ardiente que sea, puede convertirse en riqueza sin un plan organizado para llevarlo a cabo. El deseo es la chispa que enciende el motor, pero el plan es el mapa que permite llegar al destino.
La mayoría de las personas fracasan no porque les falten sueños, sino porque carecen de planes precisos o porque se rinden al primer tropiezo en la ejecución de esos planes. La importancia de un plan definido. Hill es tajante: un plan débil, llevado a cabo con decisión, es mejor que un plan perfecto nunca ejecutado. Con esto quiere decir que lo esencial no es la perfección inicial, sino la acción organizada y la disposición a mejorar el plan en el camino. Muchos se quedan atrapados en la fase de soñar, planear y analizar, sin pasar jamás a la acción. Otros actúan sin plan alguno, desperdiciando energía en direcciones dispersas. El éxito requiere el equilibrio, una meta clara, un plan definido y la disciplina para aplicarlo. ¿Cómo elaborar un plan? Hill recomienda seguir un procedimiento para convertir un deseo en plan. 1. Definir la meta concreta, debe estar escrita y acompañada de un plazo específico. 2. Identificar lo que se dará a cambio: dinero, tiempo, esfuerzo, servicio. Nada llega sin intercambio. 3. Formar un plan claro, trazar pasos concretos que conduzcan a la meta, aunque al inicio no sea perfecto. 4. Ponerlo en acción inmediata, no esperar a que el plan esté completamente pulido, la acción genera claridad. 5. Revisar y ajustar, aprender de los errores, corregir debilidades y rediseñar estrategias. El plan debe ser flexible. Hill advierte que la mayoría de los primeros planes fracasan. El secreto es la persistencia y la disposición a reemplazar un plan fallido por otro mejorado, en lugar de abandonar la meta. La fuerza del trabajo en equipo. Un aspecto central de este principio es la creación de un grupo de personas que colaboren en la ejecución del plan. Hill sugiere organizar un equipo de poder o mastermind, un conjunto de aliados que aporten conocimientos, recursos y apoyo emocional. Nadie triunfa en grande de manera aislada. El empresario exitoso se rodea de administradores, contadores, vendedores y asesores. El inventor necesita ingenieros, financistas y distribuidores. La planificación organizada implica reconocer que el éxito es el resultado de la cooperación inteligente. Fracaso por falta de planes sólidos. Hill insiste en que la mayoría de los fracasos tiene un mismo origen: la falta de planes prácticos y la falta de persistencia en mantenerlos. Muchos renuncian al primer fracaso, creyendo que el sueño era imposible, cuando en realidad lo único que falló fue el plan. El fracaso debe ser interpretado como una señal para replantear estrategias, no como un veredicto final. El poder de la decisión rápida. Dentro de la planificación organizada, Hill subraya la importancia de la capacidad de decidir con rapidez y cambiar de opinión con lentitud. Las personas exitosas no pierden tiempo en dudas eternas. Analizan, deciden y actúan. En cambio, quienes fracasan suelen demorarse en tomar decisiones y luego cambiar constantemente de rumbo. Un plan, por imperfecto que sea, necesita decisión firme para ponerse en marcha. La indecisión es un enemigo silencioso que mata más sueños que el fracaso mismo. Ejemplo inspirador: Henry Ford. Henry Ford es uno de los ejemplos predilectos de Hill para ilustrar la planificación organizada. Ford no era un gran inventor en sentido estricto, pero tuvo la visión de planear la producción en serie de automóviles. Su primer plan no fue perfecto y enfrentó enormes obstáculos financieros y técnicos. Pero persistió, rodeándose de personas competentes, ajustando estrategias y avanzando paso a paso. La planificación organizada de Ford transformó un invento ya existente, el automóvil, en una industria multimillonaria. Planificación individual y colectiva. Hill distingue entre la planificación individual, en la que una persona organiza su propio trabajo y recursos, y la planificación colectiva, donde se forma un grupo de talentos complementarios. La planificación colectiva es mucho más poderosa, porque amplía las capacidades y multiplica los recursos. Un emprendedor que intenta hacerlo todo por sí solo está condenado al agotamiento. En cambio, quien sabe coordinar equipos y delegar responsabilidades tiene posibilidades ilimitadas. Pasos prácticos para aplicar la planificación organizada. 1. Escribir el plan. Un plan no escrito es solo un deseo. Debe estar en papel o en formato digital, con tareas, plazos y responsables. 2. Dividir en etapas. Descomponer el objetivo en hitos alcanzables, que puedan lograrse uno a uno. 3. Asignar responsabilidades. En caso de trabajar en equipo, cada persona debe tener una función clara. 4. Revisar periódicamente. Establecer momentos fijos para evaluar avances y corregir desvíos. 5. Anticipar obstáculos. Pensar desde el inicio qué problemas podrían surgir y cómo afrontarlos. 6. Buscar retroalimentación. Contrastar el plan con personas de confianza que puedan señalar mejoras. Obstáculos comunes. Procrastinación. Postergar indefinidamente la acción a la espera de un momento perfecto que nunca llega. Miedo al error. Paralizarse por temor a equivocarse en el plan inicial. Hill recuerda que todos los planes fallan en parte y que el error es un maestro valioso. Falta de disciplina. Un plan sin acción constante se convierte en una ilusión. Exceso de rigidez.
aferrarse a un plan que ya no funciona, en lugar de adaptarlo. El valor del liderazgo en la planificación. Un plan solo funciona si alguien toma la responsabilidad de liderarlo. Hill introduce aquí la idea de que el liderazgo efectivo es indispensable para organizar recursos y personas. El líder no necesita saberlo todo, pero sí debe tener la capacidad de inspirar, coordinar y mantener al grupo enfocado en la meta. La planificación organizada sin liderazgo se dispersa en esfuerzos descoordinados. Ejemplo práctico actual. Un joven que desea crear una startup tecnológica puede tener un deseo ardiente y una idea brillante. Pero sin planificación organizada, el proyecto se perderá en improvisación. En cambio, si define su producto mínimo viable, establece etapas de desarrollo, busca financiamiento, crea un equipo de programadores y vendedores, y revisa su avance periódicamente, las posibilidades de éxito se multiplican. Conclusión. La planificación organizada es el principio que convierte el deseo en acción y la acción en resultados. No basta con soñar en grande ni con tener fe. Es necesario estructurar pasos concretos, trabajar en equipo, liderar con decisión y persistir ante los fracasos iniciales. Hill nos recuerda que el plan puede y debe cambiar, pero la meta debe permanecer firme. La riqueza es el resultado de un deseo ardiente puesto en marcha a través de un plan definido y organizado. Principio 7. La decisión, el dominio de la procrastinación. Napoleón Hill descubrió, tras más de 25 años de entrevistas con hombres y mujeres exitosos, que una de las cualidades más constantes en todos ellos era la capacidad de tomar decisiones con rapidez y, al mismo tiempo, cambiar de opinión lentamente, si es que lo hacían. En contraste, la mayoría de las personas que fracasan comparten el rasgo opuesto, son lentos para decidir y rápidos para dejarse influir por la opinión de los demás. La decisión, en este contexto, no es un simple acto de elegir entre dos cosas. Es un hábito mental y emocional que determina el destino de una persona. Quien posterga indefinidamente las decisiones importantes, se condena a vivir en el terreno de la duda, la mediocridad y la dependencia. Decisión frente a indecisión. Hill llama a la indecisión por su verdadero nombre, procrastinación. Es la costumbre de postergar lo importante, disfrazándola con excusas y justificaciones. La indecisión consume energía mental, debilita la voluntad y crea un círculo vicioso de frustración. El éxito requiere la actitud contraria, decidir con firmeza, incluso en medio de la incertidumbre. Esto no significa actuar a la ligera o sin análisis, sino que una vez que se cuenta con suficiente información, la persona decidida se compromete y actúa. La influencia de la opinión ajena. Uno de los enemigos más grandes de la decisión es el miedo a la crítica. Hill señala que muchísimas personas viven condicionadas por lo que otros pensarán de sus elecciones. El deseo de agradar o de evitar juicios negativos paraliza la voluntad. Los individuos exitosos, en cambio, no se dejan arrastrar por las opiniones externas. Escuchan consejos, pero al final deciden por sí mismos y asumen la responsabilidad de sus elecciones. La capacidad de sostener una decisión a pesar de la desaprobación es una marca del liderazgo verdadero. Ejemplo histórico, la Declaración de Independencia. Hill ofrece como ejemplo supremo de decisión a los 56 hombres que firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776. Al estampar su firma, sabían que estaban comprometiéndose a una lucha contra el imperio más poderoso de la época y que podrían ser ejecutados por traición si perdían. Aún así, tomaron la decisión y no retrocedieron. Esa firmeza fue el cimiento de una nación. Este ejemplo ilustra que la decisión no siempre es cómoda ni segura, muchas veces implica riesgos enormes. Pero sin decisión no hay libertad, no hay avance y no hay grandeza. Decisión y carácter. El carácter de una persona se forja en la calidad de sus decisiones. Quien acostumbra dejar que otros decidan por él, poco a poco pierde confianza en sí mismo y se convierte en un seguidor pasivo. Por el contrario, quien toma decisiones y las respalda con acción gana seguridad, autoestima y respeto de los demás. La decisión fortalece el carácter porque obliga a asumir consecuencias. No se trata de tener siempre razón, sino de ser dueño del propio destino y aprender de cada resultado. El costo de la indecisión. Hill advierte que la indecisión es una de las principales causas de pobreza y fracaso. Las oportunidades rara vez esperan indefinidamente. Quien duda demasiado, pierde el momento favorable y se ve superado por otros más decididos. En el mundo de los negocios, la indecisión puede significar perder una inversión, un cliente o una innovación tecnológica. En la vida personal, puede significar perder relaciones, tiempo o experiencias valiosas. El costo oculto de la indecisión es el arrepentimiento. Con el tiempo, las personas indecisas descubren que no fracasaron por falta de oportunidades, sino porque nunca tuvieron el valor de elegir y actuar. La disciplina de decidir rápido. Hill subraya que decidir con rapidez es un hábito que puede cultivarse. No es una habilidad reservada a unos pocos. Se entrena con la práctica consciente de comprometerse con elecciones,
pequeñas y grandes, sin dar espacio al titubeo. Ejemplo, en lugar de perder horas decidiendo qué proyecto iniciar, escribir inmediatamente un plan preliminar y dar el primer paso. El progreso llega más por la acción que por la deliberación eterna. Esto no significa ser imprudente. El análisis debe hacerse, pero debe tener un límite en el tiempo. Una vez evaluada la información relevante, llega el momento de actuar con resolución. Decisión y persistencia. La decisión se complementa con otro principio de Hill, la persistencia. No basta decidir una vez, hay que mantener la decisión frente a los obstáculos. Mucha gente decide con rapidez, pero también abandona con rapidez. El verdadero poder surge de la unión de ambos hábitos, decidir rápido y sostener esa decisión con persistencia hasta alcanzar el objetivo o agotar todas las alternativas. ¿Cómo fortalecer la capacidad de decisión? 1. Definir valores personales. Cuando se sabe lo que realmente importa, las decisiones se vuelven más claras. 2. Practicar decisiones pequeñas. Decidir de inmediato en asuntos cotidianos, como la organización del día, fortalece el hábito. 3. Poner plazos a las decisiones importantes. Establecer una fecha límite evita que se alargue el análisis infinito. 4. Aceptar el error como aprendizaje. La mayoría evita decidir por miedo a equivocarse. Reprogramar la mente para ver el error como maestro libera del temor. 5. Reducir la influencia externa. Aprender a escuchar, pero no a depender de la opinión ajena. Ejemplo práctico actual. Un emprendedor que duda meses sobre lanzar o no su producto, probablemente verá como otro competidor lo saca antes al mercado. En cambio, quien decide rápido lanza una versión inicial, recibe retroalimentación y ajusta en el camino, avanza más rápido y aprovecha las oportunidades. Conclusión. La decisión es el punto de quiebre entre quienes hacen historia y quienes solo la observan. Decidir con rapidez y mantener la decisión con firmeza es un hábito mental que libera de la procrastinación y convierte los deseos en realidades tangibles. Napoleón Hill insiste en que el éxito pertenece a quienes asumen la responsabilidad de elegir, actuar y sostener su rumbo, a pesar de la crítica, el miedo o la incertidumbre. En última instancia, decidir es un acto de poder personal. Quien decide, vive. Quien posterga eternamente, deja que la vida decida por él. Principio 8. La persistencia, el esfuerzo sostenido necesario para inducir la fe. Napoleón Hill afirma que la persistencia es el ingrediente indispensable que convierte los deseos en realidades. Se trata de la cualidad que asegura que el plan, el deseo, la fe y las decisiones no se pierdan al primer obstáculo. Sin persistencia, todos los demás principios quedan incompletos. La persistencia es la capacidad de mantener la acción, día tras día, frente a las dificultades, el rechazo, la crítica y el aparente fracaso. Según Hill, el éxito casi nunca es producto de un golpe de suerte instantáneo, sino del esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo. Persistencia, el puente entre el deseo y la meta. El deseo es el punto de partida. La fe da el combustible. La decisión fija el rumbo. Pero es la persistencia la que permite recorrer el camino completo. Muchas personas comienzan con entusiasmo, pero abandonan cuando los resultados no llegan tan rápido como esperaban. La persistencia es lo que distingue a los soñadores de los realizadores. Hill lo expresa con contundencia: la falta de persistencia es una de las principales causas del fracaso. Sin ella, nadie puede triunfar en nada. Porque la persistencia es tan difícil. Persistir es difícil porque significa ir contra la corriente de la comodidad y la duda. Exige mantener la motivación cuando las recompensas aún no son visibles. Además, la sociedad muchas veces refuerza la idea de rendirse rápido. Cuando algo no funciona al instante, se aconseja dejarlo y probar otra cosa. Pero los logros más grandes exigen atravesar periodos de incertidumbre y aparente esterilidad. La relación entre persistencia y fe. Hill subraya que la persistencia y la fe están íntimamente conectadas. La fe no surge de la nada, se cultiva repitiendo pensamientos positivos y manteniendo la acción constante. La persistencia, al sostener el esfuerzo, refuerza la creencia de que el éxito es posible. Cada paso, por pequeño que sea, alimenta la fe en uno mismo y en el objetivo. Ejemplo histórico: Thomas Edison. Uno de los ejemplos favoritos de Hill es Thomas Edison. Cuando buscaba la manera de producir una bombilla eléctrica práctica, fracasó miles de veces. Cualquier otra persona habría concluido que era imposible. Edison, en cambio, interpretó cada intento fallido como un paso más hacia la solución. Su persistencia dio al mundo una invención que transformó la civilización. Este ejemplo muestra que la persistencia no significa insistir ciegamente en lo mismo, sino mantenerse firme en la meta, ajustando planes y estrategias hasta alcanzarla. Los enemigos de la persistencia. 1. Falta de propósito definido. Quien no sabe exactamente lo que quiere, carece de motivación para insistir. 2. Falta de deseo intenso. Los deseos débiles se desvanecen ante la dificultad.
3. Falta de disciplina en los hábitos. La pereza y la inconstancia sabotean cualquier esfuerzo. 4. Procrastinación. Posponer continuamente la acción mina la voluntad. 5. Temor a la crítica. Muchas personas abandonan porque otros las ridiculizan o desaprueban. ¿Cómo desarrollar la persistencia? Hill propone varios pasos prácticos. 1. Un propósito claro respaldado por un deseo ardiente, saber qué se quiere y por qué se quiere. 2. Un plan definido y constante, no confiar en la improvisación. 3. Una mente cerrada a la negatividad, evitar la influencia de personas pesimistas que siembran dudas. 4. Una alianza de apoyo, rodearse de un círculo de personas que refuercen la fe y motiven en los momentos difíciles. La persistencia no es innata. Es un hábito que se construye con disciplina y repetición. Persistencia y resistencia mental. Hill recalca que persistir no solo es continuar físicamente, sino resistir mentalmente la presión de las dudas internas y externas. El éxito no se gana en un solo gran esfuerzo, sino en la repetición constante de esfuerzos pequeños que se acumulan. Cada día de perseverancia fortalece la mente y debilita el poder de la derrota. Ejemplo contemporáneo. Un emprendedor tecnológico puede pasar años desarrollando un producto antes de que el mercado lo acepte. Durante ese tiempo enfrenta rechazos de inversionistas, clientes escépticos y errores técnicos. La mayoría abandona. Pero quienes persisten, ajustando su plan, aprendiendo de los fallos y manteniendo la visión, son los que finalmente crean compañías de impacto global. Persistencia frente a fracaso. Hill enseña que el fracaso no es el final, sino una señal para cambiar de estrategia. Persistir no significa repetir eternamente lo que no funciona, sino aprender, corregir y avanzar. La diferencia es crucial. La terquedad insiste en un método fallido. La persistencia mantiene la fe en la meta mientras adapta el camino. Persistencia y éxito financiero. En el terreno de la riqueza, la persistencia es vital porque el dinero suele llegar después de una acumulación de esfuerzos invisibles. El vendedor que llama a 50 puertas sin éxito y logra una venta en la número 51, ha demostrado persistencia. Esa única venta puede ser el inicio de una red de contactos que cambie su destino. Sin persistencia, nunca habría llegado a esa puerta número 51. Persistencia como poder invisible. Hill señala que la persistencia tiene un efecto acumulativo que muchas veces no se percibe en el momento. Cada acto de perseverancia refuerza la confianza, atrae aliados y crea un momentum que tarde o temprano produce resultados visibles. Es como la gota que cae sobre la roca, ninguna caída por sí sola rompe la piedra, pero la repetición constante acaba moldeándola. Como practicar la persistencia en la vida diaria. Escribir la meta y leerla en voz alta 2 veces al día para reforzar la fe. Dividir el objetivo en tareas diarias pequeñas y cumplirlas sin excusas. Llevar un registro de avances, por mínimos que sean, para ver el progreso acumulado. Premiarse por la constancia, no solo por los grandes logros. Aceptar el rechazo como parte natural del proceso, sin interpretarlo como fracaso personal. Conclusión. La persistencia es el cemento que mantiene unidos todos los demás principios de piense y hágase rico. Sin ella, el deseo se convierte en un fuego pasajero, la fe en una ilusión y los planes en papel sin vida. Hill insiste en que la persistencia siempre trae recompensa, aunque no siempre en la forma esperada ni en el tiempo deseado. El éxito pertenece a quienes se niegan a rendirse, a quienes entienden que cada fracaso es una lección y que la verdadera derrota solo ocurre cuando se abandona el intento. En resumen, la persistencia es la clave maestra que abre la puerta de la riqueza. Principio 9. El poder del mastermind, la fuerza que multiplica la riqueza. Napoleón Hill introduce aquí uno de los conceptos más originales y poderosos de su obra, el mastermind. Lo define como la coordinación de conocimiento y esfuerzo, en espíritu de armonía, entre 2 o más personas, para el logro de un propósito definido. El mastermind no es simplemente un grupo de amigos ni una reunión de trabajo común. Es una alianza estratégica basada en cooperación inteligente, donde cada miembro aporta talentos, experiencias y energías mentales que, al unirse, producen un poder superior al de cada individuo por separado. Hill asegura que ningún gran éxito en los negocios o en la vida se logra de manera aislada. Detrás de cada fortuna, descubrimiento o revolución hay un mastermind, un equipo de mentes conectadas en armonía trabajando hacia un mismo objetivo. El principio de la energía mental colectiva. Hill explica el mastermind usando una metáfora eléctrica. Cada cerebro humano es como una batería que genera energía. Cuando 2 o más cerebros se ponen en sintonía, esa energía se multiplica, generando una tercera mente intangible que aporta creatividad, fuerza de voluntad y visión ampliada. Esta energía no es meramente simbólica. Hill afirma que existe un poder real en la armonía mental de los grupos, un campo de influencia que potencia la intuición y la capacidad de resolver problemas. Porque el mastermind es indispensable. Ampliación de conocimiento, nadie puede saberlo todo.
El Mastermind permite reunir especialistas en diferentes áreas. Multiplicación de recursos, cada miembro aporta contactos, capital, ideas y habilidades únicas. Apoyo emocional, en los momentos de duda o fracaso, el grupo brinda ánimo y refuerza la persistencia. Disciplina y responsabilidad, los miembros se exigen mutuamente rendir cuentas de su progreso. Generación de ideas innovadoras, la interacción produce soluciones que un individuo aislado difícilmente imaginaría. Ejemplo histórico, Andrew Carnegie. El millonario Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de la historia, fue quien inspiró gran parte de la investigación de Hill. Carnegie confesó que su fortuna no fue producto de su propio conocimiento, sino del poder de rodearse de un consejo de hombres brillantes que conformaban su mastermind. No era necesario que Carnegie supiera todos los detalles técnicos de la industria del acero. Su genio fue organizar y mantener un equipo de expertos que trabajaban en perfecta cooperación hacia un fin común. Armonía, el requisito esencial. Hill enfatiza que el mastermind solo funciona si hay armonía verdadera entre sus miembros. Un grupo lleno de envidia, competencia destructiva o falta de confianza se autodestruye. La cooperación sincera y la lealtad son la base. Esto significa que no basta reunir personas talentosas, hay que cultivar la química adecuada, donde todos se sientan respetados, escuchados y comprometidos con la meta colectiva. El mastermind en la vida personal. Aunque Hill lo plantea en términos de negocios y riqueza, este principio puede aplicarse también en otros aspectos de la vida. Una pareja unida por un propósito común se convierte en un mastermind. Una familia que coopera para progresar crea un campo de fuerza que fortalece a cada miembro. Un grupo de estudio o de crecimiento personal puede generar una sinergia que acelere el aprendizaje y la transformación de todos. Obstáculos para un mastermind efectivo. Egos inflados, cuando los miembros buscan imponerse en lugar de colaborar. Falta de compromiso, si algunos no cumplen con su parte, el grupo se debilita. Negatividad, pensamientos pesimistas contaminan la energía colectiva. Objetivos vagos, sin un propósito definido, la alianza se dispersa. ¿Cómo formar un mastermind? Hill ofrece pautas claras. Elegir un propósito común definido, todos deben estar alineados en una meta específica. Seleccionar cuidadosamente a los miembros, personas con conocimientos complementarios, carácter íntegro y disposición a cooperar. Establecer reglas de funcionamiento, frecuencia de reuniones, métodos de toma de decisiones, responsabilidades. Fomentar la confianza y la lealtad, mantener la confidencialidad y el respeto mutuo. Reunirse regularmente, la continuidad refuerza la energía del grupo. Ejemplo práctico contemporáneo. Imaginemos un emprendedor que desea crear una empresa de tecnología financiera. Él solo puede tener la idea, pero carece de habilidades técnicas, de marketing y de gestión legal. Si forma un mastermind con un programador, un especialista en derecho financiero, un experto en marketing digital y un inversionista, cada uno aporta lo que el otro no tiene. La suma de estos talentos, en armonía, convierte un sueño individual en un proyecto empresarial sólido. Mastermind y poder invisible. Hill sostiene que el mastermind activa fuerzas invisibles. Cuando varias mentes se enfocan en una misma meta, generan una vibración mental que trasciende a cada miembro. Es como si se conectaran con una fuente superior de inteligencia, una especie de inteligencia infinita que proporciona ideas, inspiración y oportunidades inesperadas. Aunque algunos lo interpretan de forma metafísica y otros en términos psicológicos, el principio funciona. Las alianzas en armonía producen resultados que parecen mágicos a quienes no comprenden el poder de la cooperación. Mastermind y liderazgo. Un mastermind exitoso necesita liderazgo. No significa autoritarismo, sino la capacidad de coordinar y mantener el espíritu de cooperación. El líder debe asegurar que todos los miembros estén alineados, que el propósito siga claro y que los conflictos se resuelvan sin destruir la armonía. La riqueza como producto de la cooperación. Hill concluye que la riqueza rara vez es el resultado del esfuerzo solitario. Incluso quienes parecen genios individuales, inventores, artistas, empresarios, siempre han tenido detrás un círculo de apoyo, colaboradores, socios o mentores. El mastermind no es opcional, es una ley natural del éxito. Quien la ignora se limita a la fuerza de su propia mente. Quien la aplica se conecta a un poder colectivo prácticamente ilimitado. Ejercicio práctico. Define tu meta principal de aquí a 5 años. Haz una lista de las habilidades, contactos y recursos que no tienes pero que necesitarás. Identifica a personas que podrían complementar esas áreas. Invítalos a formar parte de un grupo de cooperación con reuniones periódicas, donde cada uno se beneficie del progreso colectivo. Asegúrate de que exista armonía y propósito común. Conclusión. El mastermind es la palanca que multiplica la inteligencia, el esfuerzo y la fe de un individuo. La persona más talentosa, aislada, está limitada. En cambio,
Un grupo de mentes unidas en espíritu de cooperación y propósito común puede lograr lo que parecería imposible. Hill insiste en que la clave es la armonía. No se trata de reunir gente por reunirla, sino de crear un vínculo sincero de confianza y compromiso hacia un mismo objetivo. El mastermind es, en última instancia, la fórmula que explica por qué las grandes fortunas, los grandes inventos y los grandes movimientos sociales nunca han sido obra de un solo hombre, sino de la unión de muchas mentes en un mismo propósito. Principio 10. La transmutación del sexo. Napoleón Hill afirma que el sexo es, después del instinto de conservación, la emoción más intensa que experimenta el ser humano. La energía sexual es tan fuerte que, mal dirigida, puede llevar a la frustración, la autodestrucción o la pérdida de enfoque. Sin embargo, cuando se transmuta, es decir, cuando se redirige hacia fines creativos, intelectuales o espirituales, se convierte en un motor incomparable para alcanzar la grandeza. En palabras simples, la transmutación del sexo es convertir la energía sexual en energía creativa. ¿Qué significa transmutación? Hill toma el concepto de la alquimia, donde transmutar significaba convertir metales básicos en oro. En este contexto, la transmutación del sexo significa transformar la pasión sexual en pasión creadora. No se trata de reprimir o negar la sexualidad, sino de canalizar ese poder hacia propósitos elevados como los negocios, el arte, la invención, la escritura o el liderazgo. El poder de la energía sexual. Hill observó que la mayoría de los hombres que alcanzaban el éxito extraordinario lo hacían después de los 40 años. Su explicación era que, en esa etapa, muchos aprendían a canalizar su energía sexual, en lugar de desperdiciarla en excesos. Él sostiene que el deseo sexual es capaz de intensificar la imaginación, aumentar la determinación, potenciar la persistencia, inspirar audacia y confianza. Cuando se canaliza, esta fuerza hace que el individuo trabaje con más pasión, se arriesgue con más valentía y mantenga la fe en sus objetivos. Las 3 vías de expresión del sexo según Hill. 1. La perpetuación de la especie. Es la función biológica básica del sexo, necesaria para la continuidad de la humanidad. 2. El mantenimiento de la salud. La energía sexual, en equilibrio, influye en el sistema nervioso, la vitalidad y la disposición física. 3. La transformación en energía creativa. Esta es la dimensión superior, cuando la fuerza sexual se convierte en creatividad, liderazgo, arte, ciencia o negocios. Hill insiste en que los grandes genios de la historia no eran hombres castos o apáticos, sino individuos que sabían redirigir sus pasiones. El rol de la mujer y el amor. Hill también señala que el amor romántico es el más poderoso de todos los estimulantes emocionales. El amor, combinado con el sexo, genera una fuerza inigualable. Según él, los hombres que más contribuciones hicieron a la humanidad lo lograron bajo la inspiración de una mujer a la que amaban profundamente. El sexo por sí solo puede producir deseo y energía, pero el amor lo eleva a un plano de nobleza y persistencia. El amor es el factor que convierte la pasión en inspiración duradera. Ejemplos históricos. Hill menciona a varios genios que supieron canalizar esta fuerza. Napoleón Bonaparte, cuya energía y ambición estaban alimentadas por pasiones intensas. William Shakespeare, cuya obra está impregnada de emociones intensas que nacen del amor y el deseo. Thomas Edison y Henry Ford, que mantuvieron una vitalidad inagotable gracias a su capacidad de transformar energía sexual en creatividad e innovación. La historia está llena de artistas, escritores y líderes cuya obra se nutrió de emociones intensas ligadas al amor y al sexo. El peligro de la falta de control. Hill también advierte que quienes no saben dominar esta energía terminan atrapados en vicios, excesos sexuales o distracciones que los alejan de sus metas. Muchas carreras, matrimonios y fortunas se han destruido por la incapacidad de controlar el impulso sexual. La clave no está en la represión, sino en la sublimación, dirigir ese fuego hacia la productividad. ¿Cómo aplicar la transmutación sexual en la vida práctica? 1. Reconocer la energía sexual como un recurso. No verla solo como un instinto biológico, sino como un combustible que puede alimentar proyectos creativos. 2. Identificar momentos de alta energía. Cuando sientas una fuerte tensión sexual, en lugar de desperdiciarla, úsala para escribir, diseñar, estudiar, planear o crear. 3. Combinar amor, romance y propósito. La unión del amor con una meta definida produce una inspiración casi ilimitada. 4. Evitar la disipación. El exceso de placeres pasajeros debilita la fuerza de voluntad. La moderación fortalece la persistencia. 5. Buscar inspiración en la pareja. Una relación amorosa sólida puede ser la mayor fuente de motivación y de canalización de energía. Reflexión final. El principio de la transmutación del sexo es, quizá, el más revolucionario del libro porque Hill se atreve a decir que el mayor poder creador de la humanidad está enraizado en el sexo, y que los hombres y mujeres que logran convertir esa fuerza en pasión creativa están destinados a logros superiores.
El éxito no se logra eliminando la energía sexual, sino convirtiéndola en motor para la creatividad, el liderazgo y la persistencia. Hill lo resume así. El deseo sexual es la más poderosa de las pasiones humanas. Cuando se canaliza hacia propósitos creativos, produce genios. Cuando se deja sin control, puede arrastrar a la destrucción. Ejercicio práctico. 1. Haz un listado de momentos de alta energía emocional en tu vida, pasiones, enamoramientos, deseos intensos. 2. Pregúntate, ¿cómo puedo redirigir esa energía hacia la escritura, el estudio, el negocio o el arte? 3. Cada vez que sientas un impulso sexual fuerte, transforma la energía en acción creativa. Escribe un plan, haz ejercicio, graba contenido, diseña, pinta. 4. Reflexiona sobre tu relación con el amor. ¿Estás usando esa fuerza como fuente de inspiración o como distracción? Principio 11. La mente subconsciente o el intermediario. Napoleón Hill describe la mente subconsciente como una especie de jardín fértil, en el que todo lo que se siembra, ya sean pensamientos positivos o negativos, crece y se manifiesta en la vida real. Es un canal silencioso y continuo entre nuestra mente consciente, la que razona y analiza, y la mente universal o inteligencia infinita, la fuente de toda creación y conocimiento. En otras palabras, lo que repetimos constantemente en nuestra mente consciente se instala en el subconsciente, y éste lo traduce en sentimientos, hábitos, acciones y resultados. La función del subconsciente. Hill lo explica como un intermediario. La mente consciente formula deseos, metas y pensamientos. La mente subconsciente los absorbe, los almacena y los procesa emocionalmente. Luego, transmite esas órdenes al cerebro y al universo, generando las circunstancias y atrayendo las oportunidades correspondientes. Por eso, quien aprende a programar su subconsciente controla en gran medida su destino. El subconsciente no juzga. Un punto clave en el pensamiento de Hill es que el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario, ni entre lo positivo y lo negativo. Acepta lo que se le repite con intensidad y emoción. Si le alimentas con miedo, escasez y dudas, lo traducirá en bloqueos, malas decisiones y limitaciones. Si lo nutres con deseo, fe y confianza, producirá creatividad, coraje y oportunidades. Esto significa que todos somos responsables de lo que sembramos diariamente en nuestro subconsciente. ¿Cómo influir en el subconsciente? Hill sugiere 3 medios principales. 1. Repetición de pensamientos cargados de emoción. La autosugestión, cuando se acompaña de sentimientos intensos, graba las ideas en el subconsciente. No basta con decir soy rico, hay que sentirlo, visualizarlo y creerlo con emoción. 2. La mezcla de amor y fe. Las emociones son el lenguaje del subconsciente. Las más poderosas son el amor, la fe, el deseo y la esperanza. Cuando un pensamiento está teñido de estas emociones, el subconsciente lo recibe con más fuerza. 3. La persistencia en el tiempo. Una sola repetición no es suficiente. El subconsciente se programa a través de la constancia, afirmaciones diarias, visualización, acción repetida. El subconsciente como guardián de hábitos. Hill subraya que todos los hábitos, buenos o malos, se forman en el subconsciente. Esto explica por qué muchas personas repiten patrones de fracaso. Su subconsciente está programado con creencias de escasez, miedo o incapacidad. Pero la buena noticia es que cualquier hábito puede reprogramarse. Al alimentar el subconsciente con nuevas creencias, se reemplazan las viejas. Conexión con la inteligencia infinita. Hill afirma que el subconsciente es también el canal de comunicación con lo que él llama la inteligencia infinita, una especie de fuente universal de sabiduría, ideas y poder creativo. Cuando se logra dominar el subconsciente, este se convierte en el puente hacia la inspiración, la intuición y las coincidencias que impulsan hacia la meta. Muchas personas lo llaman ley de la atracción, pero Hill lo planteó como una ley mental universal. Ejemplos prácticos. Un vendedor que repite cada mañana con fe, mis clientes confían en mí, siempre cierro con éxito, y se visualiza logrando ventas, comienza a generar una energía que se refleja en su actitud, voz y confianza, lo que le atrae clientes reales. Un artista que antes de dormir visualiza su obra terminada y siente orgullo por ella, programa su subconsciente para trabajar creativamente incluso mientras duerme, generando nuevas ideas. Un estudiante que se repite, mi mente es clara, aprendo con facilidad, recuerdo todo lo que estudio, graba esas creencias y mejora su rendimiento. El poder de la emoción negativa. Hill también advierte que el subconsciente se activa con emociones negativas como el miedo, el odio o la ira. Si una persona repite constantemente no puedo, es difícil, voy a fracasar, está programando su subconsciente para sabotearla. Por eso, la disciplina emocional es tan importante como la disciplina mental. ¿Cómo aplicar este principio en la vida? 1. Afirmaciones diarias con emoción. No repitas frases de manera mecánica. Siente la emoción de tu meta como si ya fuera real. 2. Visualización creativa.
Imagina vívidamente tus logros. El subconsciente reacciona mejor a imágenes mentales que a simples palabras. 3. Control emocional. Evita alimentar tu mente con quejas, noticias negativas o conversaciones destructivas. Cada palabra y emoción cuenta. 4. Rutina antes de dormir y al despertar. Estos son los momentos más receptivos del subconsciente. Alimenta tu mente con afirmaciones positivas y visualizaciones en esos instantes. 5. Persistencia. El subconsciente se programa con repetición. Lo que repites hoy puede no dar resultados inmediatos, pero a largo plazo crea nuevas creencias y hábitos. Reflexión final. El subconsciente es un aliado silencioso. No puedes verlo ni tocarlo, pero determina tu vida más de lo que imaginas. Hill lo presenta como la puerta entre tus deseos internos y la realidad externa. Quien lo domina, se convierte en arquitecto de su destino. Quien lo descuida, se vuelve prisionero de creencias y hábitos heredados. El secreto es claro: siembra en tu mente lo que quieres cosechar en tu vida. Ejercicio práctico. 1. Escribe tu meta principal con claridad. 2. Redáctala en una afirmación positiva, en tiempo presente, cargada de emoción. Ejemplo: disfruto de un negocio próspero que me da libertad financiera y me permite impactar vidas. 3. Repítela en voz alta cada mañana y cada noche, acompañándola de una visualización. 4. Cada vez que surja un pensamiento negativo, cámbialo de inmediato por una afirmación positiva. 5. Lleva un diario de tus afirmaciones para medir cómo cambia tu actitud y tus resultados en el tiempo. Principio 12. El cerebro, un transmisor y receptor de pensamientos. Hill afirma que cada pensamiento, cargado de emoción, produce una vibración que se emite desde el cerebro al éter, lo que hoy muchos llamarían campo energético o incluso el inconsciente colectivo. Estas vibraciones no mueren, viajan y pueden ser captadas por otras mentes. En esta visión, la mente humana no funciona de manera aislada. Está en constante comunicación con otras mentes y con la llamada inteligencia infinita, un campo universal de ideas e inspiración. El cerebro como estación de transmisión. Hill explica que cuando una persona piensa con intensidad, especialmente bajo emociones fuertes, deseo, fe, amor, entusiasmo, su cerebro emite vibraciones más potentes. Estas vibraciones alcanzan a otras personas, que a veces las reciben de manera consciente, como cuando alguien transmite entusiasmo, o inconsciente, como cuando captamos la energía de una sala o de alguien. Ejemplo: un líder con fe y entusiasmo contagia a su equipo sin necesidad de muchas palabras. Una multitud reunida en torno a una causa genera un campo de energía común que impulsa a la acción. El cerebro como estación de recepción. Así como el cerebro transmite, también recibe pensamientos emitidos por otros. Aquí entra en juego lo que Hill llama la intuición o sexto sentido, que desarrolla más adelante. Cuando alguien está entrenado en la fe, la autosugestión y la visualización, su cerebro se vuelve más sensible a captar ideas e inspiraciones externas. De ahí que muchos inventores, artistas y empresarios hayan descrito cómo sus mejores ideas parecían venir de afuera o aparecer de la nada. El papel de las emociones. Hill subraya que las emociones son las que amplifican las ondas mentales. Un pensamiento frío, sin sentimiento, apenas genera vibración. Pero un pensamiento cargado de deseo ardiente o fe intensa emite una señal poderosa que puede ser captada por otros. De ahí la importancia de combinar la razón con la emoción. Razón para definir metas claras. Emoción para dar fuerza a esos pensamientos y transmitirlos. Relación con otros principios. Este principio conecta especialmente con dos anteriores. 1. Autosugestión. Lo que repetimos a la mente consciente y subconsciente se convierte en vibraciones que el cerebro emite constantemente. 2. Cerebro maestro. Cuando varias mentes se reúnen en armonía, la suma de sus pensamientos produce una vibración colectiva mucho más poderosa que la de un individuo aislado. En esencia, Hill plantea que los grupos de éxito logran resultados extraordinarios porque sus cerebros trabajan como un sistema interconectado, potenciando la creatividad e inteligencia colectiva. Ejemplos de este principio. Grandes inventores como Edison o Tesla hablaban de recibir ideas como si fueran transmitidas desde una fuente superior. Líderes carismáticos como Martin Luther King o Gandhi lograban mover multitudes porque sus pensamientos impregnados de fe eran recibidos emocionalmente por millones de personas. En los negocios, un equipo motivado y enfocado genera un ambiente en el que surgen más ideas y se atraen oportunidades, como si la vibración del grupo actuara como imán. El sexto sentido como extensión. Hill explica que el cerebro, cuando está afinado, abre la puerta al sexto sentido, una facultad superior que permite recibir inspiración directamente de la inteligencia infinita. No es magia, sino el resultado de una mente entrenada en deseo, fe, autosugestión, subconsciente y control emocional. El sexto sentido se convierte en la fuente de intuición, esas corazonadas que guían decisiones correctas sin una lógica aparente. ¿Cómo aplicar este principio?
1. Elevar la calidad de tus pensamientos. Evita pensamientos negativos, porque también se transmiten y atraen vibraciones similares. 2. Cargar tus ideas con emoción. No pienses en frío, agrega fe, entusiasmo y deseo ardiente a tus metas. 3. Reunirte con personas positivas. Rodéate de un entorno cuya vibración mental esté en sintonía con tus objetivos. Esto potencia tu frecuencia mental. 4. Entrenar la receptividad. Dedica tiempo al silencio, la meditación o la reflexión. Ahí es cuando el cerebro se vuelve más sensible a captar inspiración. 5. Usar afirmaciones colectivas. En grupos, comenzar reuniones con afirmaciones positivas o visualizaciones conjuntas fortalece la vibración común. Reflexión final. El cerebro, según Hill, es mucho más que un órgano biológico. Es un centro energético de transmisión y recepción que nos conecta con los demás y con una inteligencia universal. Al aprender a controlar lo que emitimos, pensamientos positivos, deseos intensos, fe inquebrantable, y lo que recibimos, inspiraciones, intuiciones, oportunidades, nos convertimos en creadores conscientes de nuestra realidad. En definitiva, este principio nos recuerda que no estamos solos en nuestra mente, siempre estamos influyendo en otros y siendo influenciados. El éxito consiste en elegir conscientemente qué transmitir y qué recibir. Ejercicio práctico. 1. Durante una semana, observa tus pensamientos dominantes. Pregúntate, ¿qué estoy transmitiendo al mundo? 2. Crea un ritual diario de emisión positiva. Dedica 5 minutos a pensar y sentir intensamente tu meta como si ya estuviera cumplida. 3. Dedica otros 5 minutos al silencio receptivo. Quédate quieto, sin forzar, abierto a nuevas ideas o intuiciones que puedan llegar. 4. Rodéate de personas cuyo entusiasmo y visión eleven tu vibración mental. 5. Al final de la semana, anota qué nuevas ideas, contactos o oportunidades aparecieron en tu vida. Principio 13. El sexto sentido, la puerta del templo de la sabiduría. Napoleón Hill define el sexto sentido como la cúspide del desarrollo mental, el punto en el que todos los demás principios se integran y se convierten en un canal de intuición superior. No es un sentido físico, sino una facultad espiritual y mental que se despierta cuando la mente consciente y la subconsciente trabajan en armonía, bajo la guía de la fe, la disciplina y el deseo ardiente. El sexto sentido se manifiesta en forma de intuiciones, corazonadas, presentimientos o ideas repentinas que parecen llegar de la nada, pero que en realidad son el resultado del entrenamiento mental y de la conexión con una inteligencia superior. Hill lo describe como una puerta al templo de la sabiduría, a la cual no se puede acceder sin haber trabajado los demás principios previamente. ¿Qué es realmente el sexto sentido? El sexto sentido es la capacidad de recibir ideas inspiradas que no provienen de un proceso lógico lineal, sino de una fuente más profunda, el subconsciente en contacto con lo que Hill llama la inteligencia infinita. Esta inteligencia no es otra cosa que el campo universal de conocimiento, energía y posibilidades que trasciende al individuo. Para Hill, el sexto sentido es como una central de comunicaciones a través de la cual podemos recibir advertencias de peligros, orientación para tomar decisiones, o incluso soluciones creativas que parecen demasiado perfectas como para ser fruto del azar. Es importante resaltar que este sentido no se desarrolla de inmediato. Es el resultado de aplicar constantemente los principios anteriores: deseo, fe, autosugestión, especialización, imaginación, planificación, decisión, persistencia, poder de la mente maestra, transmutación sexual, subconsciente y el control de los miedos. ¿Cómo se manifiesta? Hill asegura que cuando se llega a este punto, ocurren dos fenómenos principales. Advertencias intuitivas, como si una voz interior te previniera de peligros, personas dañinas o decisiones equivocadas. Muchas veces, seguir estas intuiciones salva de cometer errores fatales. Ideas iluminadoras, surgen de forma repentina, en un instante de claridad. Pueden aparecer al despertar, durante un paseo, o incluso en medio de la acción. Estas ideas suelen contener soluciones precisas o innovaciones poderosas. Un ejemplo claro es cómo grandes inventores, científicos y artistas han relatado que sus mejores creaciones les llegaron en un sueño o en un momento inesperado, como si se tratara de una descarga de sabiduría. Relación con el subconsciente. El sexto sentido está íntimamente ligado al subconsciente. A lo largo del libro, Hill insiste en que el subconsciente es el puente entre la mente consciente y la inteligencia infinita. Al dominar la autosugestión, la fe y la persistencia, se alimenta al subconsciente con creencias y metas que, en determinado momento, devuelven respuestas bajo la forma de intuiciones del sexto sentido. Esto explica por qué alguien puede pasar semanas sin encontrar solución a un problema, y de repente, la respuesta aparece de manera inesperada. La mente estaba trabajando en segundo plano, procesando información y conectando con una sabiduría más amplia. Obstáculos para desarrollar el sexto sentido. El miedo. Hill enfatiza que los 6 miedos básicos, pobreza, crítica, enfermedad,
pérdida del amor, vejez y muerte, bloquean el acceso al sexto sentido. Una mente dominada por el temor está cerrada a la inspiración. La duda y el escepticismo extremo, creer que todo debe tener una explicación racional inmediata impide reconocer las señales intuitivas. La falta de disciplina mental, el sexto sentido no se desarrolla en una mente dispersa, desordenada o llena de pensamientos negativos. ¿Cómo cultivar el sexto sentido? Meditación y silencio. Crear espacios de calma mental ayuda a escuchar las corazonadas que suelen quedar enterradas bajo el ruido diario. Diálogo con el subconsciente. Hill sugiere tener conversaciones nocturnas con uno mismo, programando el subconsciente antes de dormir con afirmaciones o preguntas. Práctica de la autosugestión positiva. Mantener la mente enfocada en metas y creencias constructivas es la manera de educar al subconsciente para que actúe como aliado. Atender a la intuición. En vez de descartarla como irracional, se debe anotar, observar y dar seguimiento a las corazonadas. Muchas veces, la experiencia confirma su valor. Construcción de hábitos mentales sanos. Una mente positiva, disciplinada y orientada a la acción es terreno fértil para que se manifieste el sexto sentido. El sexto sentido como guía de vida. Napoleón Hill describe cómo en su propia vida comenzó a sentir la influencia del sexto sentido. Relata que, en momentos críticos, conversaba mentalmente con personajes históricos y líderes que admiraba, Lincoln, Emerson, Ford, Edison, entre otros. Aunque sabía que eran proyecciones de su mente, estas figuras le daban consejos sabios que lo inspiraban a tomar decisiones acertadas. Esto ilustra que el sexto sentido puede actuar como un consejero invisible que, en lugar de reemplazar el razonamiento lógico, lo complementa con una visión superior. Aplicaciones prácticas. Negocios. Tomar decisiones estratégicas cuando la información es incompleta. La intuición ayuda a leer situaciones y personas con precisión. Relaciones personales. Distinguir entre vínculos auténticos y manipuladores gracias a advertencias internas. Creatividad. Recibir ideas innovadoras en arte, ciencia o emprendimientos. Crecimiento espiritual. Percibir una conexión más profunda con la vida y el universo. Síntesis. El sexto sentido es el pináculo de la filosofía de Hill. No es un principio que se pueda practicar directamente como el deseo o la persistencia, es más bien una consecuencia del dominio de todos los anteriores. Una vez que se ha cultivado la fe, dominado la mente subconsciente, controlado los miedos y dirigido la energía creativa, el sexto sentido se convierte en un canal abierto para la inspiración y la guía interior. Hill concluye que, al desarrollar este don, el ser humano alcanza un nivel de sabiduría práctica que lo convierte en arquitecto de su propio destino, en sintonía con una fuerza superior. Al final de Piense y hágase rico, Napoleón Hill no añade un principio número 14, sino algo mucho más poderoso, un recordatorio. Todo lo que has aprendido carece de sentido si no lo aplicas en tu vida. El verdadero secreto no está en las páginas del libro, sino en lo que hagas después de cerrarlo. Porque la mente, tu mente, es la riqueza más grande que posees. Hill lo repite una y otra vez, el hombre se convierte en lo que piensa. Tus pensamientos dominantes, sostenidos con fe, alimentados por el deseo, reforzados con la acción y la persistencia, terminan por convertirse en tu realidad. Pero atención, no basta con soñar. No basta con repetir frases motivacionales. El conocimiento sin acción es inútil. No esperes condiciones perfectas. No busques garantías absolutas. Empieza ahora, con lo que tengas, donde estés. La chispa del fuego siempre viene antes del calor. Y si quieres saber qué te detiene, Hill lo deja claro, el miedo. Miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a perder el amor, a la vejez, a la muerte. Esos 6 miedos son los verdaderos ladrones del éxito. El que los domina, domina también la vida. La riqueza, además, no se mide solo en dinero. Es salud. Es relaciones verdaderas. Es libertad. Es paz interior. El dinero importa, sí, pero es apenas una parte de una vida plena. Mira los ejemplos, Edison, Ford, Carnegie, no comenzaron con recursos infinitos. Empezaron con una idea y con una fe inquebrantable en ella. Eso fue lo que los llevó a cambiar la historia. Por eso Hill propone un ejercicio final, sencillo y brutalmente poderoso. Define con claridad lo que deseas. Ponle un plazo. Decide qué estás dispuesto a dar a cambio. Traza un plan, aunque sea imperfecto. Léelo cada día con fe y convicción. Actúa, aunque sea con pasos pequeños. Ese ritual transforma el deseo en riqueza tangible. Y al cerrar este viaje, recuerda lo esencial. Los pensamientos son cosas. La mente disciplinada es la mayor forma de riqueza. La acción persistente convierte lo invisible en real. Napoleón Hill no prometió fórmulas mágicas ni riquezas instantáneas. Lo que nos dejó fue algo mucho más valioso, el mapa para convertirnos en arquitectos de nuestro destino. La pregunta ahora no es si funciona. La pregunta es,
¿Estás dispuesto a ponerlo en práctica y conquistar tu propia riqueza?